Muy buenos días, estamos nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos a esta nueva sesión que está dentro de nuestro marco de contingencia. Y bueno, vamos a continuar con uno de nuestros temas torales en lo que tiene que ver con la composición arquitectónica, con los fundamentos del diseño, con la creatividad espacial que todo arquitecto tiene que tener y que son situaciones en las que hay que darle la importancia para adquirir esas herramientas. Bueno, nos habíamos quedado en que nuestro gran tema es el movimiento, el tiempo y el espacio, ¿no? Habíamos quedado de la importancia de la noción del tiempo y del espacio según Juan de la Encina, en la cual comentábamos, ¿no? que la arquitectura, en la arquitectura, bueno, pues el espacio, que es su materia prima, tiene que ver con la forma de ordenación de los espacios coexistentes, de cómo están dispuestos y organizados y configurados, ¿no? Y que el tiempo pues, es la forma de ordenación de lo sucesivo. Y hablábamos, y hicimos un ejercicio de cómo es bien importante que en la arquitectura sepamos que la parte clave para vivir el espacio arquitectónico es poderlo penetrar. Es ahí, y no lo dijimos la clase pasada, la sesión pasada no lo comentamos, la cuarta dimensión del espacio. Si tenemos largo, ancho y profundidad, o altura, largo y profundidad, hay una parte muy importante que tiene que ver, porque ahí el espacio está estático, y para que el espacio realmente pueda ser vivido, habitado por las personas que necesitan ese espacio arquitectónico y que se materializó para satisfacer esas necesidades humanas, pues precisamente es a partir del movimiento. El movimiento, a partir de la circulación y de cómo accedes y de cómo te aproximas al objeto urbano arquitectónico, es materia de estudio, de análisis, para que ustedes sepan en un momento dado, y dependiendo del objeto urbano arquitectónico del que se trate, sepan ustedes cómo aproximarse, cómo llegar, cómo es que se llega a, y se tendría que llegar a los diferentes tipos de objetos urbanos arquitectónicos. No es lo mismo acceder a un espacio urbano arquitectónico que tenga una función y utilidad particular, como por ejemplo un estadio, a la manera en la que se accede, se aproxima uno a lo que sería, por ejemplo, un templo. Es de vital importancia entonces que sepan ustedes cómo es que se puede acceder. Vamos a ver entonces en lo que nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado precisamente en esta situación. Vamos a borrar ya esta parte de aquí y nos vamos a centrar en nuestro tema, pero ya en lo que concierne a los elementos que tienen que ver con la circulación, considerando que la circulación es precisamente el hilo conductor que me va a permitir poder ir articulando y vinculando una serie de espacios concretamente y específicamente para satisfacer determinadas necesidades. Pero algo se nos olvida, que es fundamental, que es precisamente cómo es que la arquitectura se vincula con su contexto. Entonces, precisamente, todo lo que tiene que ver con los elementos de la circulación, del recorrido, de las vistas, del ritmo lumínico y de escalas, de la circulación, de la forma de la circulación, de la forma de los recorridos, de todos estos elementos que tienen que ver con el movimiento de penetración en el espacio arquitectónico, no solamente para avanzar en él y recorrerlo, sino para vivirlo, para habitarlo, para quedarse, habitarlo, cobijarse, realizar una serie de actividades, satisfacerlas y posiblemente salir y encontrarse con ese gran contexto urbano que es la ciudad, por ejemplo. O el contexto natural, en un momento dado. ¿Cuántas villas que diseña Palladio pues están en un contexto natural
que de alguna manera determina una vinculación diferente con el espacio arquitectónico y por lo tanto con su accesibilidad, es decir, con su aproximación al objeto urbano arquitectónico, ya sea en la manera en la que llegues o ya sea en la manera en la que tú salgas del objeto arquitectónico para incorporarte a ese contexto natural. ¿Cuántas arquitecturas no tienen ese gran contexto? Están inmersas en un contexto natural y la manera en la que tú te aproximas a ese objeto urbano arquitectónico es fundamental. Pero no solamente cuando hablemos de aproximación vamos a hablar de aproximación hacia el objeto urbano arquitectónico. Cuando hablamos de aproximación, acuérdense que en la arquitectura y en el diseño arquitectónico todo es dualidad. Entonces, la dualidad, la parte dual de el llegar es salir. Y en la manera en la que salgas también es importante que ustedes consideren y sean conscientes de que los recorridos no solamente son para penetrar en un sentido en el espacio, sino también en el sentido inverso. De tal manera entonces que eso habría que considerarlo. Bueno, habíamos comentado, si vemos ya nuestras imágenes, vamos a ver que uno de los primeros elementos de la circulación es el acercamiento, el camino, la aproximación al objeto urbano arquitectónico. De Cachín le llama la aproximación al edificio de una manera sintética. Y entonces nos vamos a ir centrando poco a poco en estos 4 o 5 elementos que tienen que ver con el recorrido, con la circulación y la penetración al objeto arquitectónico, a partir del movimiento y con esta cuarta dimensión que es el tiempo, ver qué pasa con cada una de estas. Y entonces, nomás como repaso, ¿no? Entonces serían estos elementos que vamos a ver, es el acercamiento, camino o aproximación al edificio. La otra sería, la anterior sería la forma del acceso al edificio. Muy importante, ¿no? Que está relacionado con la forma en la que nos vamos a aproximar al edificio. La forma del acceso es importante. Las relaciones recorrido-espacio también, porque nos representan los límites, los nodos y finales de un recorrido, que debemos saber cómo es precisamente los límites, las nodalidades y los pasos que se siguen y los remates a donde concluyen finalmente los grandes recorridos y luego cómo vienen de regreso. Y por último vamos a ver también lo que se refiere a la forma del espacio de la circulación, que no son otra cosa más que cómo es que los diferentes espacios donde nosotros circulamos, como pasillos, galerías, tribunas, escaleras y otros ámbitos que sirven para pasear, para deambular en diferentes velocidades, con diferentes propósitos y con diferentes características y cualidades del espacio propias de ciertas satisfacciones a concretar en determinados espacios urbano-arquitectónicos y en relación con un contexto natural, por ejemplo. Nos vamos a centrar entonces en el primero, que sería el primero, que sería la aproximación al edificio, que no es otra cosa más que la manera en la que vamos a llegar de un contexto posiblemente citadino, pasando por un contexto natural, para llegar a un objeto urbano arquitectónico que posiblemente se encuentre enclavado, como en el caso de la Capilla Roncham, que aquí vemos cómo va un conjunto de gente que viene posiblemente de un caserío, de una población, de un poblado rural en Europa, hacia, estamos hablando en Francia, estamos hablando de cómo puede llegar un grupo de gentes a una misa dominical, y se encuentra en una meseta. Entonces el recorrido viene por una vereda y se van encontrando con la presencia del objeto urbano arquitectónico, y vamos a ver en su momento cómo es que es las diferentes formas de aproximación a los edificios. En este caso en particular, adelantándonos, se trata de un movimiento en espiral, ¿no? Que vamos a ver en su momento. Pero la aproximación es sumamente importante. ¿Por qué es importante la aproximación y la forma en la que accedamos? Bueno, primero,
sumamente importante es que el acercamiento o la manera en la que nos acercamos al objeto arquitectónico, el acercamiento, la aproximación. Para empezar, nosotros debemos determinar una de dos. Uno, ¿será gradual? Se requiere de cierta facilidad, o accesibilidad, y o accesibilidad. Tres, se requiere un tipo de preparación para que el usuario concrete su relación con el objeto urbano arquitectónico. Estas son preguntas. Vamos aquí a decir así: objeto urbano arquitectónico, OUA. Son 3 cuestionamientos y podemos hacer más cuestionamientos. ¿Será que se requiere gradual esa aproximación? Si es así, si es positiva, la respuesta es ¿por qué necesitamos que tener esa forma gradual de llegar al objeto urbano arquitectónico? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante seguramente porque hay objetos urbanos arquitectónicos que es y cobra importancia que lo vayamos descubriendo poco a poco. Porque en la medida de irlo descubriendo poco a poco está la satisfacción de ciertas necesidades, no solamente del diseñador, sino de la problemática urbano-arquitectónica que está determinando que ese objeto debe ser descubierto poco a poco. ¿Para qué? Bueno, por muchas razones. Si es un edificio de poder, bueno, si es un edificio de poder religioso, político, económico, etc., a lo mejor este se tiene que ir descubriendo de alguna manera. Si es un edificio que tenga otras características, posiblemente también gradualmente se tendrá que ir descubriendo poco a poco. A lo mejor el ejemplo que puse no es tan eficiente. Los edificios de poder lo que necesitan es ser vistos desde lejos con mucha presencia desde el principio. Y hay otros que necesitan ser descubiertos sutilmente y gradualmente. Esto es como las relaciones humanas también. Sobre todo en las relaciones de pareja, las relaciones de acercamiento, hay unas que son muy directas y otras que son muy graduales. Hay acercamientos que son muy frontales y hay acercamientos que son muy oblicuos, es decir, muy sesgados y que gradualmente va uno llegando al objeto. O hay otras que son de acercamiento un tanto en espiral, que se va dando la vuelta y se va haciendo la aproximación y el cortejo, dándole vueltas al objeto arquitectónico y para posteriormente ir acercándose igualmente gradual. Esta gradualidad es sumamente importante en el acercamiento o aproximación a un objeto arquitectónico. ¿Se requiere de cierta facilidad o accesibilidad? Por supuesto, hay veces que tú requieres que un edificio tenga cierta accesibilidad pronta, expedita y funcional rápidamente. Hoy en día, con la pandemia que se está viviendo, bueno, los hospitales son edificios que tienen que tener una aproximación al edificio en varias categorías, ¿sí? Una de tipo de aproximación vehicular y otra de aproximación de tipo peatonal. Muy importante entonces que vayamos también clasificando nuestras formas de aproximación, ¿no? Entonces, maneras, vamos a poner maneras
de aproximación, porque estas son así. Maneras de aproximación. Aquí, según la movilidad. Según la movilidad o el tipo de movilidad. Y entonces tenemos dos movilidades, ¿no? Tenemos la peatonal, por un lado, y tenemos por otro lado la vehicular. Esto es sumamente importante y esto recobra importancia porque estaríamos hablando entonces de dos soluciones por separado, porque el carácter de movilidad vehicular requiere ciertas necesidades y cierto trabajo en el plano base, cierto trabajo en la circulación, en la forma de la circulación, en la forma del recorrido, en la manera en que se vinculan los espacios, que ahorita vamos a hablar también que son muy importantes, y por otro lado, la aproximación peatonal es otro trato que desde el punto de vista de diseño y de forma del espacio y de la circulación es y reviste mucha importancia. Por lo tanto, entre si quiero que sea gradual, entre si quiero que tenga facilidad o accesibilidad, bueno, va a depender de si es peatonal o vehicular. Es sumamente importante que ambas las diseñen con un grado no solamente funcional, sino también desde el punto de vista formal expresivo. Entonces, las maneras de aproximación, estas maneras de aproximación, tienen que resolverse otra vez en tres niveles, ¿no? Y los tres tienen que ser resueltos niveles de solución. Los niveles de solución de la aproximación tienen que ver con las intenciones. Niveles de solución de las intenciones mayores. Cuando hablamos de intenciones mayores, ya saben ustedes, estamos hablando de las grandes intenciones de diseño para que las personas se encuentren mejor consigo mismas, con los demás y con el todo. Luego entonces, estas, para ser resueltas de mejor manera, son de tres caracteres. Tienen que resolverse esas intenciones mayores en tres órdenes. Uno es de resolverse en el aspecto funcional. Estas, anótenlo por ahí, tienen que echar mano de los reglamentos de construcción y todo, en el aspecto funcional. O sea, tienen que cubrir todo lo que es la funcionalidad, tienen que ser resueltas desde el punto de vista reglamentario. Esto anótenlo ya ustedes. En el aspecto funcional deben estar resueltas desde el punto reglamentario, desde el punto ergonómico, desde el punto de análisis de áreas, desde el punto de vista antropométrico, ¿sale? En el aspecto formal expresivo también estas modalidades de acercamiento al edificio, al objeto urbano arquitectónico, en lo peatonal y vehicular, también deben ser resueltos en lo formal expresivo. Es decir, deben tener un mensaje claro de qué se pretende hacer sentir a los usuarios, a las personas que se van a aproximar al edificio, ya sea que lleguen peatonalmente, ¿sí? ya sea que lleguen peatonalmente o con un vehículo, ¿no? Entonces, de tal manera que es muy importante que sepamos diseñar para ambos ámbitos de aproximación al edificio. Entonces, en el aspecto funcional, reglamentos y todo lo que tiene que ver con ergonomía. En lo formal expresivo, bueno, echar mano de las intenciones mayores de qué hacer sentir, qué se pretende hacer sentir. Cuando se van a acceder a un espacio, un edificio público, a un edificio cultural para la música, un edificio cultural para la pintura y la escultura, un objeto urbano arquitectónico que tenga que ver con el culto religioso, con
uno que tenga que ver con la recreación o los deportes de espectáculo, etc. La forma de acceder está determinada por el tipo de arquitectura. Y para ser solucionado, ustedes tienen que empezar a echar mano de todo lo que están aprendiendo en estructuras, en construcción y todo lo que tenga que ver con el ámbito de lo técnico constructivo. Y entonces tienen que solucionarse esas intenciones mayores desde el punto de vista en lo constructivo, en lo técnico constructivo, que abarca instalaciones, iluminación artificial, instalaciones hidráulico-sanitarias, o sea, todo lo necesario para que esta parte funcional esté cubierta. Y la parte formal expresiva también. Entonces, en lo técnico constructivo debe estar resuelto eso. Y aquí hablamos de acabados, de material. Por ejemplo, la circulación, ¿qué tipo de material debe tener en una circulación peatonal? ¿Qué tipo de material debe tener una circulación vehicular? ¿Sí? Hay momentos en los que un recorrido en el espacio arquitectónico y cómo se llega a un edificio, las personas de repente, bueno, pues, nos cansamos, se cansan, ¿no? Hay algunos que se cansan más. Cuando fuimos a CEU, hay algunos que ya estaban pidiendo esquina. Y bueno, los que aguantamos más, ay, no es cierto. Pero sí, uno se cansa y los pavimentos son importantes. El tratamiento de piso debe diseñarse pensando en las diferentes personas. No solamente en personas de a pie, sino la movilidad, porque de repente vamos a tener aquí también que podemos tener aquí una silla de ruedas donde una persona no va a poder moverse y va a tener que tener un tipo de movilidad muy particular, ¿no? O personas de la tercera edad que van a tener necesidad de usar algún tipo de herramientas, ya sea caminadoras o bastones, etcétera, ¿no? O otro tipo de vehículos que son más grandes, que tienen determinados tamaños, porque los propósitos del objeto urbano arquitectónico son diferentes, pueden ser de abasto, etc. De ahí la importancia de estos tres aspectos a resolver. Otro punto que tiene que considerarse para la aproximación: se requiere un tipo de preparación para que el usuario concrete su relación con el objeto urbano arquitectónico. Bueno, recuerden entonces que todo el trayecto previo para llegar a un edificio o a un objeto urbano arquitectónico, tiene que estar diseñado, es decir, la forma del recorrido, la forma de la circulación, tiene que estar pensada, acompañada con vegetación, acompañado de elementos lineales como estas banderas o algún tipo de iluminación, o algún tipo de arriates, o algún tipo de bancas corridas, o algún tipo de esculturas que vayan acompañando estos recorridos. Habría que ver todas las arquitecturas de los egipcios, de cómo estas grandes esfinges que están flanqueando recorridos para llegar a distintos templos, ¿no? Habría que ver los grandes recorridos que tenemos, ¿no? Como los de Basílica de Guadalupe que hablábamos previamente en la sesión pasada, de todas, bueno, el gran recorrido que hay de la Ciudadela todo lo que es la calzada de los muertos, para rematar con la pirámide de la Luna y teniendo como pauta de plano vertical de escenografía al Cerro Gordo, ¿no? Y bueno, todos estos recorridos de peregrinación o recorridos de acercamiento con ciertas intenciones para edificios de poder o no de poder, de lo que sea, es sumamente importante que sepamos y que vayamos preparando previamente a las personas para que su acceso sea grato, para que su acceso tenga el propósito mencionado. Al menos que nos estemos haciendo arquitecturas para un poder de estos que ya sabemos, ¿no? Edificios, arquitectos que han estado al servicio de esos poderes que no son muy gratos y que han hecho grandes estragos en la historia de la humanidad, y que son edificios normalmente que tienen que ver con un poder autoritario o con un poder que finalmente no está muy ligado a intenciones humanas buenas, adecuadas, ¿sale? Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen.
esta parte era sumamente importante que la tuviéramos. Y la siguiente. Bueno, tenemos tres tipos de acercamiento del camino, de la forma del camino al objeto urbano arquitectónico, al edificio, y son tres. Una es la frontal, otra es de manera oblicua, y la otra es de forma en espiral. Siguiente imagen, por favor. Bueno, la forma frontal. La forma frontal conduce directamente a la entrada del edificio. Aquí, normalmente, la entrada frontal son edificios normalmente que tienen que ver con el poder. Muy importante, ¿no? Edificios que tienen que ver con el poder. Y vamos a empezar a... Nuestro pizarrón es pequeño, pero bueno, no importa. Tengan presente estas características y cualidades que se tienen que considerar para nuestra aproximación y acercamiento al objeto urbano arquitectónico. Y bueno, la forma frontal de acceder a un edificio está determinado principalmente por un gran eje compositivo. Toda accesibilidad frontal tiene que ver con un eje compositivo longitudinal. Este eje compositivo puede ser de kilómetros, puede ser de metros. Este eje compositivo puede ser todo un eje, toda una calzada, todo un eje que esté ordenando el espacio preparatorio para llegar al edificio de manera frontal. De tal manera que este edificio prácticamente ahorita lo vamos a dejar hasta lo que sería el concepto de acceso, que según Chin lo maneja de esta manera. 2 puntos y un plano de fachada. Esto no es otra cosa más que el concepto de puerta. Y entonces, esto estaría representando la boca y entrada al objeto urbano arquitectónico, y este es el eje compositivo. En este trayecto, en esta direccionalidad, es donde se va a realizar el recorrido frontal. Aquí le vamos a poner recorrido frontal. ¿Por qué frontal? Porque nos vamos a encontrar de frente la fachada, el plano vertical del edificio. Y en ese sentido vamos a tener una serie de perspectivas en las que vamos a ver lejanamente el edificio. Vamos a tener una serie, una vista serial, donde nos vamos a encontrar al edificio de manera muy de frente. Entonces, estos están ligados al poder. Estos están ligados al poder. Este tipo de aproximación es ligada al poder, a edificios de poder. Dentro de los cuales vamos a tener varios, ¿no? Hay algunos edificios de poder que tienen que ver con lo político, con lo económico y también con lo religioso. ¿Sí? Hay otros que están en el ámbito de lo político, podemos separarlo, y también hay edificios sociales que tienen que ver con esta cuestión de poder. Rápidamente, ¿no? En lo político, anótenlo para que sus ejemplos representativos. Rápidamente, serían palacios legislativos, palacios de congreso, palacios nacionales, presidencias municipales. En lo económico, edificios de las grandes corporaciones, edificios que tienen que ver con las haciendas, etc. En lo religioso, los grandes templos, sean de todo tipo, budistas, hinduistas, etc., católicos. Y en los sociales hay edificios de poder cultural muy importantes. Bueno, ya que vimos que la aproximación frontal
está ligada a edificios de poder, ya sea políticos, económicos, religiosos y sociales, bueno, dense la tarea de buscar ejemplos representativos. El Ching nos da varios, ¿no? Vamos a ver más imágenes. Bueno, tenemos aquí que en esta villa Barbaro Macer, en Italia, estamos hablando del Renacimiento, 1560-1568, con Andrea Palladio. Vemos como el contexto, ¿no? En la parte superior no se alcanza a ver muy bien, pero es una villa, es un poblado, y a las orillas de esa población, todavía ya con el bosque presente, se encuentran estas grandes villas que aparecen, ojo, como un consecutivo de las villas romanas, de los grandes emperadores, los grandes ricos de los parlamentos y los congresos en Roma, tenían sus casas de campo. Y empezaron el concepto de las grandes villas. Quien lo retoma es Palladio en el siglo XVI, pero ahora para los nuevos ricos. Y los nuevos ricos son los burgueses que salen en el Renacimiento con los grandes comerciantes de tela, los grandes comerciantes orfebres, los grandes comerciantes de muchas artesanías. Y entonces es aquí donde Andrea Palladio trabaja para estos burgueses que trabajan en el campo, posiblemente tengan tierras de cultivo y tengan la necesidad de tener casas de campo. Entonces, el nuevo rico lo que necesita es ser visto y llegar de una manera muy categórica al objeto urbano arquitectónico, ¿no? Lo que estamos viendo ahí en la imagen, pues no es otra cosa más que precisamente una manera de llegar, ¿no? Yo tengo mi edificio en esta parte, a manera de organización lineal. Tengo la casa con un acceso adelantado, aporticado, y tengo entonces posiblemente las habitaciones de un lado y de otro, y un espacio común, articulador, para esa organización lineal. ¿Pero qué necesito? Bueno, un recorrido a partir de un eje compositivo en el cual exista una separación con el espacio, que no hemos hablado de eso. Esta comunicación de aproximación al edificio tiene que ver con el espacio público, ligarlo gradualmente. Aquí habría una gradación de accesibilidad. Gradación de lo público a lo privado. Anótenlo ustedes bien ahí en su cédula. Es decir, hay un espacio de colchón entre el espacio público y el privado. Hay un espacio negativo, que en este caso es utilizado para grandes jardines. Estamos hablando aquí de aproximadamente unos hasta 100 metros, 70 metros, en la cual se llega de dos maneras. En ese tiempo, obviamente, aquí están los límites ajardinados, ¿sí? Vean, todo con límites ajardinados. Y acá todavía hay una especie de rotonda. ¿Para qué? Bueno, ahorita les digo para qué. Entonces, aquí tenemos un acceso previo, una reja, y entonces ellos llegaban en carruaje, caballos, acuérdense, después ya en automóviles, y lo que hacían era esto: iban haciendo este trayecto, y entonces esta forma de bahía hacía que el carruaje dejara aquí a la persona, prácticamente lo dejara en este plano base elevado, con escalinatas en esta parte. El acceso, por eso decíamos que el acceso tiene que ver mucho, se adelanta al usuario para recibirlo como alfombra, y entonces en carruaje lo dejan aquí y ya accede al edificio, a la villa. Y entonces salir, y entonces el carruaje lo que hacía era precisamente esto, en esta parte de aquí, que también eran terrenos de este dueño. Hacía esto y ya se dirigía para el resto del pueblo, o hacía esto y si quería dar la vuelta en ese sentido. Recuerden que los carruajes con los caballos no es lo mismo dar la vuelta en coche que dar la vuelta en carruaje. Y entonces, este
esta distancia de 70 metros procuraba gradualmente ir del espacio público al privado y además ver de manera frontal, vamos a poner aquí un ojito, ver de manera frontal, tener una vista frontal del edificio, ¿sí? Vista frontal. Y entonces lo que estás viendo es todo este plano de fachada con toda la grandilocuencia del edificio. Es el nuevo rico que quiere mostrar su gran poder adquisitivo, ¿no? ¿Sale? Bueno, el siguiente, por favor. Y bueno, tenemos entonces, no solamente en el siglo XVI, sino estamos hablando de 1926-27, chequen esta casa, la Villa Garches, vean, aquí tenemos un preacceso con un plano superior de cubierta que recibe peatón, es un acceso peatonal, básicamente, de este lado seguramente es el vehicular, y vemos de frente la fachada. Allá tenemos el gran espacio imperial de Qianmen, y que precisamente vemos cómo es una preparación de una serie de accesos. Vemos este, luego viene un plano vertical y luego tenemos otro acceso y luego se deja ver el edificio principal, prácticamente sobresale del plano vertical aislado para denotar su tamaño en altura, en anchura y su gran presencia, lo cual determina un recorrido gradual pasando por planos verticales y aberturas con arco de medio punto para pasar posteriormente a encontrarse con el gran edificio donde se encuentra el emperador. Entonces es una serie de filtros que tienen los edificios de poder para poder ver a la persona o al valor que ellos pretenden darse en relación con los demás. Acá, de una manera un poco más humilde, pues después de ver esto, estamos hablando de una iglesia católica en Nuevo México, siglo XVII. Vemos como en un muro de adobe se abre una puerta del atrio de madera, muy humilde, de una escala muy doméstica. Se remata con la cruz atrial y posteriormente con el acceso a el templo. Vemos el plano vertical de frente y entonces vamos a ver aquí que es la apertura a que entres a un espacio de devoción y que gradualmente viene lo que decíamos, la preparación. La primera preparación es remate visual con la cruz atrial. En las iglesias del siglo XVI, la cruz atrial representaba lo que sería un valor simbólico muy importante, que tenía que ver con la evangelización. En la misma cruz atrial estaban todos lo que sería la pasión de Cristo, o más bien los símbolos que estuvieron representando simbólicamente la cruz, la escalera, la espada, la lanza, la esponja con la que le dieron hiel y vinagre a tomar, etcétera, etcétera. Todo eso para evangelizar a la manera escultórica, como las esculturas prehispánicas, tomaron el mismo lenguaje, los evangelistas, nada tontos, para evangelizar a los pobladores de México. Y entonces la cruz atrial no es otra cosa más que una cuestión simbólica que está precisamente en la intersección de un eje longitudinal y transversal del atrio, exactamente en el eje de acceso, del espacio público y del espacio semiprivado del atrio, y para pasar al espacio muy privado de la nave, donde está la asamblea. De tal manera entonces de que los accesos frontales tienen que ver con esa gradación de ir preparando a las personas con estas cuestiones. Siguiente, por favor. Vemos aquí una anécdota, ¿no? Observen, una iglesia del 29, que si quitamos esta imagen, pues pareciera una arquitectura contemporánea. En este momento estaría rifando la Villa Garches. Y el modelo de automóvil que estaba en ese momento. Vemos aquí los dos accesos. Pueden apreciar del lado derecho el acceso peatonal
y del lado izquierdo el gran acceso vehicular que está ligado con la cochera y el otro que está ligado con la cuestión peatonal. Cada uno va teniendo al fondo su remate con el respectivo acceso que le corresponde. De tal manera entonces de que este no es estrictamente un edificio de poder, pero está determinando Le Corbusier un acceso frontal para apreciar esa fachada hasta el fondo y apreciar los nuevos valores o propuestas compositivas o principios compositivos que tiene esta Villa Gaches y en esa fachada en particular, y que se trata de las líneas reguladoras compositivas en fachada. Revisen lo que son las líneas reguladoras en la arquitectura. Líneas reguladoras para componer la posición de las ventanas. Siguiente. Vemos aquí otro acceso frontal. Vemos cómo está acompañado de dos volúmenes en paralelo y otros dos planos verticales en paralelo, y que invitan y dejan ver como anuncio de mensaje que puedes acceder subiendo y que se canaliza un espacio de circulación y que presenta y anuncia algo más importante por tamaño y por posición, que es este volumen hexagonal que se encuentra en la parte del fondo. Desde aquí ya se empieza a preparar el acceso a este objeto urbano arquitectónico. Aunque tú puedes pasar por aquí, aquí está la circulación que determina jerárquicamente esa ruta a seguir. Porque aquí ya se eleva el plano base y te está diciendo que la manera de llegar, de acceder a este edificio, es a nivel de un plano base elevado. Siguiente. Aquí, bueno, tenemos igual, vean otra vez el espacio público delimitado por este elemento configurador de plano vertical a esta altura con reja, la boca de un acceso previo al espacio público, un espacio negativo de colchón entre el espacio público y el privado, y después, de manera dispuesta en simetría a la composición, un acceso con un espacio vinculador al centro que me comunica a ambas alas. De tal manera entonces que esta es otra manera, una manera contemporánea de establecer una solución frontal, de aproximación y acercamiento frontal al edificio. Vaya notando también la forma de los accesos, ¿no? Vemos este de un templo, igual, vean cómo este es el espacio, es una banqueta, es una plaza, es un templo que está enclavado en un espacio abierto, como si fuera una gran plaza, y en la banqueta del espacio público, un espacio público también, pero que se va privatizando conforme tú accedes. Vemos cómo las bancas, que es un mobiliario urbano, observen cómo esas bancas van flanqueando, junto con el césped, el tratamiento de piso. Estamos hablando aquí de forma de la aproximación, pero al mismo tiempo de forma de la circulación. Es una circulación que tiene a nivel jardín a un lado y jardín al otro. Aquí ya estamos inclusive adelantándonos a lo que es la forma de la aproximación. Las bancas entonces funcionan como planos verticales aislados que flanquean de manera, con una cierta secuencia, no de manera continua, sino segmentada. De todos modos van delimitando y preparando y flanqueando como si fueran estas personas que están haciendo vallas al paso de un príncipe, y van preparando y determinando de manera muy puntual esa accesibilidad, ¿no? Vemos aquí entonces cómo, imagínense este eje compositivo y la forma del acceso. Esta forma del acceso, de una vez nos adelantamos, es un acceso remetido. Remetido en el plano vertical y que genera una penumbra, una sombra. Eso, para un día soleado, es sumamente importante, porque un acceso, anótenlo, de preferencia me tiene que generar sombra. ¿Para qué? Para que me marque la posibilidad de confort, de que ahí puedo llegar a un espacio fresco. Y si está lloviendo, a un espacio cubierto. De tal manera de que no solamente el gesto es por esas dos cualidades del clima, sino también desde el punto de vista emocional y psicológico. Es decir,
un espacio que está remetido, como mis brazos en este caso aquí, este es un espacio que puede ser receptivo, que puede ser amoroso. La parte de recepción y el espacio negativo que se provoca en un espacio de un ademán como este, en el acceso, me determina un recibimiento amoroso o amable. Entonces, eso es una. La otra, los accesos, aunque lo vamos a ver en su momento, es importante que lo manejen con un tipo de dos escalas. Una escala urbana, vean el tamaño del acceso, la boca del acceso, y seguramente aquí nos alcanzan a notar, hay puertas que tienen una altura doméstica, es decir, una escala no de la ciudad, para la ciudad, sino una escala más humana. Tantita agua. Bueno, este es un templo, es un edificio de poder, de corte religioso. Y vemos entonces cómo es solucionado con una aproximación frontal. Siguiente. Otro acceso frontal. Aquí viene acompañado, anótenlo nada más, con la variante de la elevación del plano base, y que otra vez es una gradación, es una preparación del espacio público al espacio privado. Vemos también el acceso urbano, todo esto es un acceso urbano, es un acceso un tanto adelantado en tres partes, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres accesos, tres puertas adelantadas, son unas grandes travesaños y como tres porterías prácticamente que se adelantan, y después con su escala urbana y con su escala doméstica. Vean cómo otra vez el eje compositivo, arriba rematado con la cruz, al fondo con el altar, otra vez es un acceso frontal que es propio de las aproximaciones frontales, tener el eje compositivo y que en el eje se van encontrando todos los elementos simbólicos. Esto es iluminación de día y de noche. Sí. Vamos a pasar a la forma de aproximación oblicua. La forma de aproximación oblicua es una forma sesgada de llegar al edificio, y esto está determinada por dos razones. Vamos a poner aquí aproximación o acercamiento oblicuo. Este se da por se puede dar por varias situaciones. Una, por las condiciones y limitaciones del contexto. ¿Qué contexto? Bueno, tenemos dos: del contexto natural, que casi no se dan casos muy, pues sí se puede dar, pero no es muy común, del contexto natural y del artificial. O de ambos. Tendrían que ustedes buscar ejemplos. Otro es por una cuestión intencional, por una cuestión intencional. Es decir, donde el arquitecto o la arquitecta determinó que así fuera porque quería que el edificio tuviera cierto impacto en la manera en la que se iba a aproximar el edificio. Aquí ya podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, este acceso es precisamente oblicuo. Lo podemos tener de esta manera, lo podemos tener de esta manera, lo podemos tener posiblemente
posiblemente de esta manera, ¿sí? Una combinación oblicua con frontal, y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál es el propósito? Ahorita vamos a ver en los ejemplos qué fue lo que llevó a estas intenciones. Bueno, vemos por ejemplo que la mayoría de los templos que se encuentran en los centros históricos europeos, sabemos que si vemos estas imágenes, vemos cómo la traza urbana es de plato roto, con algunos ajustes un tanto ortogonales que se quisieron hacer, porque la ciudad siempre es viva, es decir, se va modificando y ajustando a las necesidades, y por lo tanto una ciudad que nació como estructura de plato roto, esta se fue haciendo ortogonal en algunas de sus partes. Bueno, en esos espacios abiertos, negativos, donde se abrieron pasos, las grandes catedrales, los grandes templos, bueno, esos ajustes implicaron que se hicieron con limitaciones del contexto ya construido, o con construcciones al lado de estos templos que estaban muy cercanos y muy próximos, de manera contigua prácticamente la relación, y que no tuvieron la cancha que pudo haber tenido para hacer un acceso frontal a un edificio de poder religioso, como lo son estos edificios. Y que por lo tanto entonces las condiciones y limitaciones del contexto natural y artificial determinaron que fuera un acceso oblicuo. Ya iba a rayar aquí sobre la pared, que se antoja, pero lo vamos a señalar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en este templo, el acceso está aquí. Viniendo por esta calle, puedes tener una forma de aproximación frontal. Te vas a encontrar que con dos planos paralelos preparan esta accesibilidad frontal. Pero tienes esta manera, mira, y esta es oblicua. Tienes esta manera y esta es oblicua. De tal manera, entonces, de que cuando estás encajonado o encasillado dentro de la traza urbana, es difícil que tengas una accesibilidad frontal. Acá igual, ¿no? Aquí la accesibilidad vendría de esta manera, y aquí estaría el acceso, y esta es la nave, y acá está el presbiterio y el ábside. Igual aquí puedes tener un acceso frontal por esta calle, pero en esta es oblicua, en esta es un tanto inclusive hasta en espiral. Si tú vienes por aquí, tienes que rodear, y es una aproximación en espiral, que sería la otra posibilidad también. Esta, por ejemplo, vienes por esta calle y tienes esta manera de acceder por aquí para entrar a la asamblea. Igual por acá, y es oblicua. Y bueno, esta es una plaza que es un tanto cerrada, es una manera oblicua de acceder. Y así sucesivamente. Las calles son muy estrechas en Italia, en España, en ciudades de los centros históricos, en Alemania, y nos vamos a encontrar con esa posibilidad. Siguiente. Bueno, tenemos la casa Johnson, en la cual es muy claro, no la imagen, pero sí la accesibilidad. No sé si tengamos otra imagen para poder, aquí está. Miren, en esta casa, el arquitecto, teniendo todas las posibilidades de tener posiblemente una accesibilidad frontal a un acceso no muy definido, de ahí que la relación de la forma del acceso con la forma de aproximación esté ligada, en el sentido de que realmente lo que le interesaba al arquitecto Johnson era tener un acceso oblicuo. Si nosotros hiciéramos esa consideración gráfica, estaríamos hablando de que no quisiera hablar de una rigidez, pero sí de una marcación muy importante. Tenemos entonces el objeto urbano arquitectónico aquí, esta caja de cristal, y que está rodeada prácticamente de un contexto, pues, verde, ¿no? Prácticamente. Y bueno, nuestra accesibilidad, voy a dibujar la circulación como tal, pues obedece a esta manera. Tenemos un plano base aquí elevado,
y tenemos luego la circulación que hace, me parece que hace esto, y luego esto. Aquí hay un punto de inflexión. Voy a dibujar el eje compositivo oblicuo para llegar. Este es nuestro eje de aproximación. En este punto se endereza el eje compositivo. Este le vamos a llamar punto de inflexión o nodo del recorrido y o circulación. Que en este caso sirve para acceder, pero finalmente puede ser para una peregrinación, puede ser para un paseo, puede ser para... olvídese. Entonces, esta manera de llegar me va a generar que el edificio, fíjese bien, yo empiece a observarlo con cierto grado de perspectiva. Es decir, en lugar de encontrármelo el edificio de esta manera, de frente, en el cual prácticamente no me representaría mayor chiste. En cambio, cuando yo tengo este edificio, cuando voy caminando aquí, ¿cómo vería a este edificio? Ah, pues lo vería posiblemente así. ¿Vale? Y conforme me fuera acercando, lo voy a ver de diferentes maneras. Y entonces, esa forma de estar viendo con un ángulo más amable en términos de perspectiva al objeto urbano arquitectónico, pues eso cobra cierta relevancia, ¿no? Porque no lo voy a ver de una manera rígida, sino lo voy a ver con un cierto dinamismo importante. ¿Sí? Bueno, Atenas, ¿no? Atenas está en una meseta y es todo un recorrido en el cual yo voy serpenteando, subiendo planos bases elevados, voy pasando entre edificios y llego de una manera oblicua a la parte del templo de Atenea. Sí. Vean, este es el famoso caminito de la escuela o de las casitas que dibujábamos cuando en el jardín de niños. Prácticamente es la vereda o el sendero que se hace en el campo y que es propio de una aproximación oblicuo combinado con frontal en el campo, en una casa un tanto contemporánea, pero en un ámbito natural. Vemos también en un ámbito natural, en una pendiente importante. Vemos cómo llegamos y hacemos esto y llegamos de una manera no frontal, sino oblicua y en diferentes niveles a este gran volumen espacial que se encuentra en un contexto natural primordialmente. Vean el sendero, cuántos cientos de metros se tiene que llegar, y hay lugares donde tienes que llegar con una accesibilidad de tipo vehicular, y por lo tanto los radios de giro combinados con la topografía y las curvas de nivel van determinando la forma de la circulación de esta terracería. ¿Lo puedes hacer peatonalmente? Sí, claro, pero básicamente hay edificios, hay arquitecturas que llegas vehicularmente. Vemos entonces la manera oblicua de llegar, no frontal, sino oblicua, y eso te va dando muchas perspectivas importantes. Igual, la accesibilidad tiene que ver mucho con el tipo de movilidad que se está eligiendo, no por cuestiones de que elige el arquitecto, sino porque hay una determinación del contexto que me dice que esta accesibilidad a este punto de esta orilla, de este espacio que tiene que ver con una naturaleza donde hay cuerpos de agua importantes y que está en una punta, está enclavado el establecimiento de este objeto urbano arquitectónico, y la manera de llegar, dado el contexto, pues es
con una movilidad de tipo de locomoción motora y que tiene que ver con automóviles. Y obviamente está conformada y confinada desde el punto de vista técnico-constructivo, desde el punto de vista topográfico. La forma de la circulación obedece a la topografía, obedece a la relación del contexto y obviamente la relación de llegar al objeto urbano arquitectónico, bueno, tiene que ver con un acceso vehicular y por ahí debe estar el acceso de corte peatonal. De tal manera entonces de que rescatando esta parte que veíamos aquí, observemos cómo una accesibilidad o una aproximación oblicua al objeto urbano arquitectónico me va a garantizar diferentes tipos de perspectiva conforme yo vaya avanzando. Es aquí donde el factor tiempo, la sucesión en cuadros, como si fuera cine, voy formando cuadros, y la suma de cuadros me da un movimiento. Eso es el principio del cine, una serie de vistas seriales encuadradas que juntas me generan una sensación de movimiento y de sucesión del tiempo en el espacio. Es sumamente entonces que el arquitecta y el arquitecto tengan un sentido cinematográfico de la arquitectura, o un sentido, o los cineastas tengan un sentido arquitectónico de cómo la gente se conduce en el espacio, que lo tienen, porque además tienen un poder hondo de síntesis, los cineastas y todos los que hacen videos y todos los que hacen cortometrajes y todos los que trabajan en eso. Pero el arquitecto debe imaginarse esos cuadros cuando está concibiendo la aproximación al edificio. Él debe irse formando cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 4, cuadro 5, hasta que lleguen al acceso y al espacio interior, seguir con los cuadros interiores. ¿Cómo es el recorrido? Cuadro 7, 8, 9, 10, 11, y voy teniendo diferentes percepciones y diferentes cuadros que me generan esas percepciones y calidades espaciales. De tal manera entonces de que aquí las artes se comunican. Aquí estamos hablando de las artes arquitectónicas y de las artes cinematográficas. Sí. Bueno, aquí tenemos este edificio que tiene que ver con un espacio cultural, en un espacio, en un contexto muy natural, y que finalmente vemos cómo de donde está tomada la foto me lleva hacia una parte de donde está un acceso que se adelanta con una circulación para recibir a las personas, y que finalmente entonces es una accesibilidad de corte oblicuo, no es una accesibilidad frontal, dadas las condiciones naturales en las que se enclava este objeto cultural en la naturaleza. Vemos este edificio muy característico del arquitecto Norman Foster, que se encuentra en una parte muy privilegiada de la ciudad de Londres. Vemos cómo el río principal de Londres, con sus respectivos malecones a ambos lados y este puente muy famoso, como en el malecón se dispone esa circulación limítrofe propia de los ríos, y cómo la accesibilidad a este edificio de Norman Foster, cómo tiene que ver con, primero, la circulación tipo malecón o limítrofe que está flanqueando ambos lados del río, y cómo obliga a que los edificios o los objetos arquitectónicos que se encuentran al lado de esta ribera o de este malecón tengan que tener casi forzosamente una manera oblicua de acceder. Y además aquí hay una particularidad muy importante que debemos anotar, que sería precisamente, voy a pasar a cruzarme un poco, que sería precisamente, si yo vengo en este sentido, como va este grupo de 3 personas, y voy en este sentido, la forma de acceder al edificio es de esta manera. Fíjense bien, voy a nivel del malecón y gradualmente genero, bajo una gradación, y utilizo escalinatas y gradas, bajar a un plano base deprimido y encontrarme con el acceso
al edificio. Esto es una combinación de la relación, de cómo ligar la relación gradual del espacio público a un espacio privado a partir de un enclave. Ya habíamos comentado que un enclave es aquel espacio que permite, un enclave permite que ante un flujo en una ciudad donde la gente va y viene, el enclave tiene la particularidad de poder gradualmente procurar que las actividades que se den en ese espacio enclavado, separado del flujo del ir y venir de las personas o de los automóviles, generar un espacio de serenidad y tranquilidad, separado. ¿Cómo lo logra Foster? Aún así, bajando el nivel. Con eso, incrementa en este espacio enclavado, o en ese enclave urbano, genera una apacibilidad sonora, una apacibilidad visual, una apacibilidad espacial, porque todos estos elementos funcionan como planos verticales contenedores que me separan y me limitan y me ponen en otra escala urbana a la manera en la que como espacio preparatorio me procura el acceso a este edificio. Siguiente, por favor. Vemos aquí entonces cómo el malecón viene aquí, que es este, bajo, y está el acceso. Es decir, en planta tendríamos esto. Viene el malecón, bajamos y accedemos al edificio. Aquí está el corazón de este edificio, que es un congreso y que tiene esa transparencia que desde el punto de vista de Foster es muy conceptual y que tiene una escalera helicoidal para que las personas puedan ver en un momento dado qué es lo que sucede en el interior desde el punto de vista visual y no auditivo. Por eso vemos esta circulación, que es una forma de recorrido circular, helicoidal, dentro del edificio. Cuando veamos formas de recorrido vamos a ver todo eso. Siguiente. Bueno, aquí vemos entonces una ampliación. El malecón estaría aquí. Vemos las gradas que se comportan de una manera elíptica y que vean lo que hacen estas escalinatas. Vean, aquí se cortan para dejar y darle preámbulo a lo que sería el acceso. Es un acceso un tanto remetido con una puerta giratoria, estas puertas de cristal giratorio, pero un tanto remetida, un vestíbulo para después ir a la parte del Congreso y a los demás servicios, ¿no? Es una organización un tanto de encerramiento con lineal en esta parte de aquí, pero vean esta gran boca con el enclave, ¿no? Es esa gradación oblicua que me permite entonces gradar del espacio público al privado de una manera tranquila, por pasos, por secciones, y determina una sucesión del espacio, donde el tiempo es fundamental en el quehacer arquitectónico. El arquitecto tiene que ser un maestro, en la medida de lo posible, de los tiempos en los recorridos, de los encuadres y de las percepciones que va a ver y sentir las personas en su conjunto y en lo individual. Los hospitales que ahorita están en boga y están trabajando fuertemente con la pandemia, bueno, estos tienen que garantizar los dos tipos de accesibilidad. Hay veces que en el diseño se logra solucionar adecuadamente y hay veces que no. Aquí, por ejemplo, se nota que el privilegio es un tanto hacia la accesibilidad de ambulancias y de automóviles. Sin embargo, también están por ahí un tanto no totalmente determinadas la accesibilidad de tipo peatonal. Estamos hablando de hospitales privados. Vemos aquí cómo tenemos el espacio público y cómo tenemos la accesibilidad controladora para la parte del estacionamiento y cómo me puede garantizar la situación para la accesibilidad hacia la parte hospitalaria, pero también está garantizada la circulación de tipo peatonal, ¿no? Normalmente ya muchos de estos edificios están ligados con el estacionamiento y después de ahí ciertas circulaciones peatonales hacia los accesos principales de los objetos arquitectónicos. Vemos aquí, ¿no?, otro estacionamiento y aquí es uno de los accesos hacia
este vestíbulo que me relaciona a estos edificios hospitalarios, y que es una forma de acceso con un plano superior de cubierta que se adelanta como visera, como cobertura, para que aquí las ambulancias en un momento puedan dejar a un paciente, y aquí, bueno, para el público en general, los estacionamientos. La accesibilidad, por lo tanto, se compone básicamente ligada para el automóvil y para la parte de movilidad, de accesibilidad vehicular. Y se deja de lado un poquito la peatonal. Por eso la importancia de que ustedes tengan ese gran cuidado de darle siempre importancia al peatón. Regresamos al anterior tantito. Nada más vean, hablando de accesos, como esta visera o este plano superior de cubierta se adelanta para anunciar jerárquicamente el acceso. Vemos este otro hospital, vemos entonces el espacio público, la vialidad de circulación del espacio público, la circulación del espacio público en la banqueta a nivel peatonal, y vemos cómo este hospital sí trabaja de manera más adecuada sobre la recepción de lo peatonal. Vemos aquí cómo llega a un acceso. Este cilindro hace puerta con este edificio, un plano superior de cubierta, generan una sombra, generan el acceso de puerta, una gran plaza de acceso peatonal, y entonces viene aquí la recepción. En este punto nodal viene el inicio de la circulación que me va a repartir al resto del hospital. Vean la forma lineal de ir pasando por espacios para irme distribuyendo a los diferentes tipos de espacio. Y por otro lado, al mismo tiempo, vean, aquí hay una fuente, un chorro de agua. Viene el acceso vehicular que pasa por abajo al estacionamiento, y el estacionamiento está abajo, no siendo protagonista visual del espacio. Entonces, este hospital está mucho mejor diseñado en el aspecto de la recepción peatonal. Aquí, si alguien quiere bajarse, se baja a la explanada y peatonalmente accede al hospital. Y el que quiere estacionar el coche lo estaciona. Por dentro, obviamente, hay una circulación vertical para llegar seguramente a un vestíbulo y distribuirse dentro del hospital. Pero esto está mejor solucionado. Estamos viendo entonces forma de la aproximación al edificio, donde la parte peatonal es privilegiada. Y es una aproximación oblicua. Se le llega de manera oblicua, no es frontal. Esta accesibilidad, vean ustedes, es oblicua. Son edificios que se encuentran en la playa. Y vemos este templo, que es un poco como lo que hace el arquitecto Johnson. Es una iglesia en un lugar templado, parece que es Cuernavaca. Y ven cómo esta es la circulación. Llegamos a un punto de inflexión y vuelve a hacer esto, la circulación. De tal manera que esta circulación en un espacio abierto, jardinado, me genera vistas diferentes en lo que es el objeto urbano arquitectónico. Ahí tenemos entonces esta capilla, y no se observa aquí muy bien la circulación, pero las perspectivas con esa manera un tanto donde se va de manera oblicua con puntos de inflexión para llegar al objeto urbano arquitectónico va determinando mejores posibilidades. Bueno, vemos esta otra, una accesibilidad oblicua, siguiente. Y por último, la última forma de aproximación y de acercamiento al objeto urbano arquitectónico o al edificio, como lo dice de Kachín, es precisamente de una forma en espiral. Es decir, es un recorrido que alarga la secuencia de aproximación, es decir, es dado y determinado. Vamos a ir aquí en qué consiste esta aproximación o acercamiento al objeto urbano arquitectónico, en el cual nosotros podemos tener en esta parte un objeto arquitectónico de determinadas características, y de esta manera nosotros podemos, dado las características dadas y determinadas por el contexto natural, o incluso, sobre todo natural, porque una accesibilidad en espiral normalmente tiene que ver con la amplitud en el ámbito de un contexto natural muy generoso. No necesariamente es así, pero invariablemente siempre hay un espacio negativo
alrededor del objeto urbano arquitectónico. Y se dice que entonces la aproximación es a partir de un recorrido en espiral que posibilita el alargue. Vamos a suponer que yo entre por aquí del espacio un tanto urbano y vaya generando un recorrido que me va permitiendo una secuencia de aproximación y que me va a permitir ir observando la tridimensionalidad del objeto urbano arquitectónico con diferentes facetas hasta llegar a el punto de acceso para a su vez poderme distribuir a partir de un vestíbulo y a su vez de forma de espacios contiguos recorrer el interior del edificio. Pero esta forma de recorrer el edificio y que puede estar determinado por un tipo de circulación vehicular, normalmente es así, no necesariamente como en Ronchamp, que es un sendero, un gran camino que va adoptando esta forma y que me va a permitir una serie de vistas muy particulares y secuenciales con una diversidad de vistas seriales con diferentes volumetrías. Y ese acercamiento me va a permitir una manera de visuales que van a dramatizar de alguna manera y me van a permitir diferentes cuadros de perspectivas del objeto urbano arquitectónico. Entonces yo voy a tener diferentes vistas durante esta secuencia donde el tiempo y el espacio se conjugan para que en el proceso de accesibilidad y de aproximación al edificio yo pueda tener toda una serie de vistas, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 4, y generar, por lo tanto, un dramatismo espacial en la aproximación. Ese dramatismo, bueno, como cualquier obra literaria o teatral, va a tener diferentes propósitos e intenciones. De tal manera, entonces, de que es sumamente importante que de primera vista se va presentando el edificio y de repente el edificio se puede desaparecer. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una serie de árboles, por ejemplo, yo puedo tener aquí una serie de árboles y una masa arbórea combinada con algunas partes rocosas, y entonces aquí de repente el edificio se me puede perder, pero aparece en la siguiente escena. Y por acá a lo mejor tener una serie de árboles verticales que me van dejando pasar la vista con una cierta interrupción, y que entonces eso va a ser totalmente dramático e interesante la accesibilidad. Y tenemos entonces muchos ejemplos. La casa Kaufmann de la Cascada de Frank Lloyd Wright es un contexto difícil de acceder, pero también se llega de manera en automóvil y peatonalmente de una manera en espiral, ¿no? Tendría que ustedes revisar, la imagen no nos ayuda mucho, revisen ustedes, busquen plantas como, esto sería un ejemplo representativo a analizar, para que vean cómo se accede en esta casa de la Cascada, diseñada en 1939 por Frank Lloyd Wright. Esta, que es muy famosa, de Oscar Niemeyer, es un arquitecto, murió creo que a los 102 años, todavía fumando puro, y creo que todavía hasta tenía novia. Recuerden que los arquitectos son de buena madera, ¿no? Somos de buena madera. Bueno, es lo que dice. Y bueno, la accesibilidad de este edificio de arte contemporáneo en Brasil, Oscar Niemeyer lo soluciona de una manera muy interesante. Vamos a tratar de ver esta imagen, a ver si podemos hacer aquí un acercamiento, donde tenemos aquí la calle, otra calle, este es el predio, este es el emplazamiento, esta parte roja corresponde a ese rectángulo que se vería desde arriba como un gran rectángulo. Se le llama y se le conoce a este museo como el ojo, por la forma, y en planta se vería como un rectángulo. Vemos aquí, lo azul es un gran espejo de agua, y vemos una accesibilidad serpenteante que hace este movimiento para acceder. Por aquí abajo de este elemento está la puerta.
Si vemos, observamos cómo se sube por medio, tenemos la banqueta, se sube por medio de una rampa, es un plano base elevado a partir de una circulación continua en su elevación hacia un plano base elevado, y aquí tenemos el vestíbulo techado prácticamente por la misma forma del espacio arquitectónico, como una especie de generación de acceso con un plano superior de cubierta, y que determina y anuncia en esta gran columna espacial, es hueca. Aquí tenemos la accesibilidad hacia los niveles propios de que va a organizarse y presentar esa propuesta arquitectónica de ese museo donde se exponen obras de arte y demás. Siguiente imagen. Vemos un acercamiento entonces, ¿no?, de esta gran circulación en espiral, ¿no? Es todo un recorrido y me va dejando diferentes vistas para entrar después de manera un tanto frontal. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí vemos entonces esa gran columna, ese gran volumen en forma de ojo. Obviamente en esta parte de aquí tenemos algunos planos horizontales que me van a permitir utilizar el espacio arquitectónico. Vemos aparte cómo se reflejan las nubes en ese cristal un tanto ambarizado y bueno, el gran espejo de agua. Siguiente, por favor. Vemos aquí cómo se ve la relación del contexto urbano en el que se encuentra enclavado, este contexto artificial urbano donde se encuentra enclavado este museo, y que acá vemos todavía el transporte público, la circulación de esta calle, y vemos que esta rampa prácticamente es una gran alfombra que me va a recibir hasta la banqueta para permitirme un recorrido en espiral que me va a garantizar llegar a este acceso. Es una forma trapezoidal con estas aplicaciones en azulejo que me jerarquizan y enfatizan el acceso, que se encuentra al paño del plano vertical, y con todo este elemento plano predominante que me jerarquiza y le da la jerarquía propia de lo que es un edificio importante para la cultura. Vemos esta imagen de noche, cómo viene la circulación desde la calle, ya hizo una curva, no hay inflexiones, es una curva que va permitiendo una secuencia sin grandes cambios de dirección y que de repente me pone de frente al acceso. Entonces es básicamente un acceso en espiral bastante logrado y pensado, y con una intención muy bárbara de llegarle de otra manera al espacio arquitectónico. Vemos más imágenes al respecto de... Y bueno, con esto, regresamos a la siguiente imagen. Con esta imagen nos despedimos de este gran subtema que tiene que ver con la aproximación a los objetos urbanos arquitectónicos y un poco la relación que tienen con su forma del acceso. Vamos a ver en la siguiente sesión la forma de los accesos, forma de los recorridos, etc. Bueno, nos despedimos. Por favor, quédense en casa y trabajando sobre lo que tienen que trabajar. Esencialmente, no dejen el trabajo hasta el último para que saquen adelante todas las demás asignaturas y saquen también adelante esta. Recuerden que tenemos que salir en grupo, todos juntos, y bueno, sean felices. Hasta pronto.